Mi hermano les dijo a nuestros padres, ella es solo una mujer, denme el negocio familiar. Ellos escucharon y me excluyeron por completo. Estaba desconsolada hasta que el abogado sonrió y dijo, en realidad, tu abuelo dejó algo solo para ti. Cuando mi hermano lo vio, su cara de autosuficiencia desapareció al instante. Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría, pero cuando el dinero y el poder están en juego, la sangre no significa nada. Déjenme empezar desde el principio. Crecí en una familia donde los negocios lo eran todo. Mi abuelo construyó una pequeña empresa manufacturera desde cero en la década de 1950. Comenzó con un pequeño taller y luego creció hasta convertirse en una operación de tamaño mediano con contratos en todo el país. No era un imperio de miles de millones, pero nos proporcionaba una vida cómoda. Mi padre y mi tío tomaron el control cuando mi abuelo se retiró, y el plan siempre fue que la siguiente generación se hiciera cargo algún día. Mi hermano mayor, Álvaro, y yo fuimos criados para formar parte de ello. Amaba esa empresa. Pasé mis veranos en la oficina aprendiendo sobre logística, nóminas y operaciones. Para cuando tenía 25 años, conocía el negocio por dentro y por fuera. Álvaro, no tanto. Él veía la empresa como su derecho de nacimiento, pero no tenía ningún interés en el trabajo real. Pasó la universidad de fiesta, apenas aprobó y regresó con un título en negocios que nunca usó realmente. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas asegurándome de que todo funcionara sin problemas, él llegaba tarde, asistía a algunas reuniones y luego se iba a jugar al golf o a encontrarse con sus amigos en algún bar demasiado caro. Aún así, pensé que cuando llegara el momento, mis padres serían justos. Estaba muy equivocada. Unos meses antes de que mi abuelo falleciera, mis padres nos llamaron para una reunión familiar. Recuerdo estar sentada en el comedor, ya sintiéndome inquieta porque mi hermano tenía esa mirada de autosuficiencia en su rostro. Mi padre carraspeó y dijo, hemos decidido que Álvaro tomará el control de la empresa cuando nos retiremos. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Pregunté, mirando entre ellos. ¿Y yo? Mi madre tuvo el descaro de darme una palmadita en la mano, como si fuera una niña ingenua. Cariño, por supuesto que seguirás involucrada, pero como apoyo para tu hermano. Había trabajado como una condenada durante años y esperaban que simplemente me quedara detrás de Álvaro, limpiando sus desastres mientras él dirigía la empresa hacia el abismo. Álvaro se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. Vamos, hermana, no es nada personal. Simplemente tiene sentido. Soy el hijo mayor, seré la cara de la empresa. Tú puedes encargarte de los pequeños detalles, ya sabes, esas cosas en las que las mujeres son buenas. Vi rojo. Miré a mi padre, esperando que corrigiera a Álvaro, que dijera algo, cualquier cosa. Pero solo asintió. Me giré hacia mi madre. Ella sonrió, como si me estuviera dando un regalo considerado. Seguirás teniendo un buen salario, querida. No es como si te estuviéramos dejando fuera. Empujé mi silla hacia atrás. No puedo creer esto. No seas dramática, dijo Álvaro. Es solo un negocio. Esa noche lloré. Lloré como una tonta, no solo por la empresa, sino porque finalmente vi la verdad, nunca me iban a ver como igual a Álvaro. No a sus ojos. No importaba cuánto trabajara, cuánto diera, siempre sería solo la hija. Así que tomé mi decisión. Estaba harta. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mi padre y renuncié. Estás exagerando, dijo, sacudiendo la cabeza. No, le dije. Solo estoy viendo las cosas con claridad. Y me fui. Después de renunciar, comencé a buscar otros trabajos, pero fue difícil. Toda mi carrera había estado ligada al negocio familiar. Tenía mucha experiencia, pero ningún contacto fuera de la empresa de mi familia. Estaba luchando, pero me negaba a volver arrastrándome. Unos meses después, mi abuelo falleció. Fue devastador. Yo era increíblemente cercana a él y, a diferencia de mis padres, él realmente creía en mí. Después del funeral, todos nos reunimos en la oficina del abogado para la lectura del testamento. Mis padres no estaban preocupados.
Mi abuelo había vendido la mayoría de sus bienes personales años atrás, así que no quedaba mucho. Asumieron que todo pasaría oficialmente a sus manos. El abogado revisó los asuntos estándar, algunas donaciones a organizaciones benéficas, algunos recuerdos para viejos amigos. Luego llegó a mí. A mi nieta, leyó el abogado, le dejo algo que sé que valorará. Fruncí el ceño. No esperaba nada. Pero entonces el abogado sacó otra carpeta. Esto, dijo, deslizándola hacia mí, es un fideicomiso separado. Tu abuelo te dejó la propiedad completa de su taller original. Mi padre se enderezó de golpe. ¿Qué? El abogado continuó. La tierra, el edificio y todo lo que hay dentro. Todo es tuyo. Parpadeé. No tenía idea de que mi abuelo aún lo poseía. Había trasladado la empresa a una instalación más grande décadas atrás y asumí que el viejo taller había sido vendido o reutilizado. Pero, aparentemente, lo había mantenido. Y ahora era mío. Álvaro se rió. Genial, ella se queda con un viejo almacén. Mientras tanto, yo dirijo una empresa de verdad. El abogado sonrió. Hay una cosa más. Sacó otro documento. Junto con la propiedad, tu abuelo también te dejó todas sus patentes originales. La sonrisa de Álvaro desapareció al instante. Verás, nuestro abuelo había inventado varios procesos clave de manufactura que la empresa todavía usaba. Nunca había vendido los derechos, solo los había licenciado a la compañía. Lo que significaba que ahora yo los poseía. Miré los documentos frente a mí. Las patentes no solo eran valiosas, eran esenciales. El negocio familiar no podía operar sin ellas. Álvaro se giró hacia mi padre. Arregla esto, le siseó. Pero no había nada que pudieran hacer. Mi abuelo lo había planeado todo a la perfección. Y yo estaba a punto de hacer mi jugada. Álvaro estaba pálido. La boca de mi padre se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Mi madre simplemente se quedó sentada, apretando su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me recliné en mi silla, con los dedos descansando sobre la carpeta de documentos. Mi mente iba a 1000 por hora, pero mantuve mi rostro tranquilo. Esto era más grande que solo darle una lección a mi hermano. Era mi salvavidas. El abogado carraspeó. Si no hay más preguntas, concluimos la lectura del testamento. Álvaro golpeó la mesa. Esto es una locura. Se giró hacia mi padre. Haz algo. Puedes impugnar el testamento, ¿verdad? El abogado le dedicó una sonrisa educada, casi con lástima. El equipo legal de su abuelo se aseguró de que todo estuviera blindado. No hay base para impugnarlo. Mi padre apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a perder. Entonces mi madre intentó una táctica diferente. Se inclinó hacia adelante y puso una mano sobre la mía. Cariño, dijo con voz melosa, seamos razonables. Ese taller no tiene ningún valor real para ti. Es solo un viejo edificio. Suavizó la voz aún más. ¿Por qué no se lo cedes a tu hermano? Podemos arreglar algo justo. ¿Justo? ¿Cómo fue justo cuando le dieron la empresa a Álvaro sin pensarlo 2 veces? ¿Cómo fue justo cuando me vieron como nada más que su asistente? Miré su mano sobre la mía. Lentamente, la aparté. No. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Dije que no, repetí, con la voz firme. Álvaro resopló. Por Dios, no seas infantil. Ni siquiera sabes qué hacer con esas patentes. Sonreí. Tal vez no. Pero tú sí. Y ese era el problema. El cambio de poder. Salí de esa reunión con la cabeza en alto, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Necesitaba un plan. Primero, me reuní con un abogado especializado en patentes. Tenía que entender exactamente lo que poseía. Y lo que tenía, era oro puro. Las patentes que mi abuelo me dejó cubrían procesos críticos que la empresa de mi familia necesitaba cada día. Sin ellas, la producción se detendría por completo.
El contrato que permitía que la empresa de mi padre usara esas patentes vencía en 6 meses. Y yo no tenía intención de renovarlo. Álvaro y mi padre debieron darse cuenta de esto, porque 2 semanas después, recibí una llamada. Seamos prácticos, dijo mi padre, con un tono cuidadosamente neutral. ¿Por qué no te vendemos tu parte? Haremos una oferta generosa. ¿Qué tan generosa? Hubo una pausa. Luego mencionó un número. Era ridículo. Estaban tratando de timarme. Esperaban que entrara en pánico y aceptara la primera oferta. No, gracias, dije, y colgué. 2 días después, Álvaro apareció en la puerta de mi apartamento. Estaba furioso. ¿Estás loca?, espetó. Estás destruyendo toda la empresa solo por un estúpido rencor. Crucé los brazos. ¿Te refieres a la empresa que me robaste? Su rostro se puso rojo. No era tuya. Incliné la cabeza. Y, sin embargo, necesitas mis patentes para mantenerla funcionando. Apretó los puños. Bien. Nombra tu precio. Sonreí. No. Álvaro me miró, genuinamente confundido. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no estoy vendiendo. Pero voy a quedármelas. Sus ojos se agrandaron. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no tenía el control. Y yo apenas estaba comenzando. Durante los siguientes meses, observé la empresa desmoronarse desde la distancia. Mi padre intentó negociar con otros proveedores, pero nadie podía replicar exactamente el proceso cubierto por mis patentes. Los contratos empezaron a caerse. Los clientes se retiraron. Los inversionistas se asustaron. Y luego vinieron los despidos. Álvaro intentó ocultar el daño, pero no puedes esconder despidos masivos. Los empleados empezaron a renunciar. Los proveedores cortaron relaciones. El negocio que había sido el legado de nuestra familia se estaba desmoronando. Y yo aún no había terminado. 3 meses antes de que las patentes expiraran oficialmente, hice mi jugada. Reabrí el viejo taller de mi abuelo. Solicité un préstamo. Contraté a ex empleados que mi padre y Álvaro habían despedido o tratado mal. Y fundé mi propia empresa. Pero aquí viene lo mejor. Licencié las patentes a mi propia compañía. Lo que significaba que si los clientes de mi padre querían seguir usando esos procesos de manufactura, tenían que venir a mí. Y lo hicieron. Cuando llegó la fecha límite de 6 meses, la empresa de mi padre estaba en terapia intensiva. Entonces, Álvaro me llamó. Su voz sonaba desesperada. Por favor, dijo. Pagaremos lo que quieras. Dejé que el silencio se prolongara. Luego respondí. No. Y lo decía en serio. Porque esta vez, el control era mío. Por un tiempo, pensé que eso era el final. Mi empresa estaba creciendo. El legado de mi abuelo estaba seguro. Y mi hermano finalmente estaba sufriendo las consecuencias de su arrogancia. Pero debería haber sabido que Álvaro no se rendiría tan fácilmente. 1 año después de que mi empresa despegara, recibí una llamada de un cliente. Tienes que ver esto, dijo, enviándome un enlace. Abrí el mensaje. Y mi estómago se hundió. Álvaro había fundado una nueva empresa. Y no solo eso. Estaba vendiendo un producto que se veía sospechosamente parecido a los procesos patentados de mi abuelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De verdad creía que podía engañarme otra vez? Contraté a un especialista para investigar. Y no tardamos en descubrir la verdad. Álvaro había robado información confidencial de mi empresa. ¿Cómo? Con un traidor. Uno de mis empleados de confianza, alguien que había contratado de la empresa de mi padre cuando empezó a derrumbarse, estaba trabajando en secreto para Álvaro. Me sentí enferma. Esa persona tenía acceso a diseños confidenciales, fórmulas y estrategias. Y había estado filtrándolo todo a mi hermano. Ahora, Álvaro estaba intentando socavar mi negocio con mi propia tecnología robada.
Álvaro pensó que yo simplemente me quedaría sentada y lo dejaría hacer lo que quisiera. Pero si quería una pelea, se la iba a dar. Lo demandé. Rápido. Y con todo lo que tenía. Infracción de patentes. Robo de propiedad intelectual. Espionaje corporativo. Y como mis patentes aún estaban legalmente activas, tenía todo el derecho de ir tras él. Álvaro intentó ganar tiempo. Pero no tenía defensa. Las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos filtrados. Documentos confidenciales rastreados hasta su dirección IP. Testimonios del empleado traidor, quien confesó todo para salvarse a sí mismo. Fin del juego. El juez no solo falló a mi favor. Aplastó a Álvaro. Todos sus productos robados fueron retirados del mercado de inmediato. Fue condenado a pagar millones en daños. Y lo peor de todo. Le prohibieron operar en mi industria por 10 años. Su nueva empresa estaba muerta antes de siquiera despegar. Y el empleado que me traicionó. Me aseguré de que nadie en el sector confiara en él otra vez. Álvaro lo perdió todo. La mansión, vendida. Los coches, embargados. Su reputación, destruida. Terminó en bancarrota. La última vez que supe de él, trabajaba como gerente de bajo nivel en una empresa de tercera categoría. Mis padres me suplicaron que lo perdonara. Es tu hermano, lloriqueó mi madre. Cometió errores. La miré. Y simplemente respondí. No. No fueron errores. Fueron elecciones. Y me fui. Porque después de todo lo que me hicieron, no les debía nada. Y nunca miré atrás. Unos años después, escuché una última cosa sobre Álvaro. Después de fracasar en los negocios, probó suerte en criptomonedas y NFTs. Pero estafó a la gente equivocada. Digamos que ellos no fueron tan indulgentes como yo. Habían pasado 6 meses. Mi empresa prosperaba y el nombre de nuestra familia, que alguna vez fue sinónimo de negocios, ahora solo era un recuerdo del pasado. Álvaro ya no podía encontrar un trabajo decente. Después de todos los escándalos, había quedado manchado para siempre en el mundo empresarial. Trabajaba en empleos mediocres, apenas sobreviviendo. Yo no tenía contacto con mis padres desde hacía tiempo, y honestamente, pensé que finalmente me habían dejado en paz. Pero me equivoqué. Un día recibí un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar. Es importante. Dudé. Sabía que lo más probable era que intentaran manipularme de nuevo, pero una parte de mí sentía curiosidad. Decidí ir, pero con la firme determinación de no dejarme arrastrar a su drama. Cuando llegué a la casa de mis padres, Álvaro ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, una mirada cansada y frustrada en su rostro. Mi padre fue directo al grano. Hija, la familia es lo más importante. Debemos ayudarnos entre nosotros. Tu hermano está en una situación difícil. No consigue trabajo, tiene deudas. Si no le ayudas, terminará en la calle. Levanté una ceja. ¿Y qué es lo que quieren de mí? Mi madre suspiró, como si le costara decirlo. Pensamos que podría cederle una parte de tu empresa. Es tu hermano, y tú tienes más de lo que necesitas. Estuve a punto de reírme. ¿Están hablando en serio? Álvaro, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente habló. No estoy pidiendo mucho. Solo una parte de la empresa, un pequeño control. Tengo experiencia, puedo ayudarte a mejorarla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad pensaban que, después de todo lo que había sucedido, yo accedería a esto? No. Mi padre apretó los puños. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? ¿Cruel? Solté una risa amarga. ¿Ya olvidaste cómo me sacaste del negocio sin dudarlo? ¿Cómo le diste todo a Álvaro solo porque es hombre? ¿Cómo él intentó destruirme una y otra vez? Mi madre hizo una mueca. Pero sigue siendo tu hermano. ¿Acaso el dinero es más importante que la familia? Miré a Álvaro.
No tenía una expresión de arrepentimiento. No estaba ahí para disculparse ni para pedir una segunda oportunidad. Solo quería recuperar lo que había perdido. Me levanté de la silla. La familia importa solo cuando te respetan. Ustedes tomaron su decisión. Y yo tomé la mía. Álvaro arruinó su vida solo. Y no pienso ayudarle a salir del agujero en el que se metió. Mi madre comenzó a llorar, mientras mi padre se puso de pie con el rostro tenso, listo para discutir. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Si vuelven a contactarme para pedirme algo así, será la última vez que hablemos. Cerré la puerta detrás de mí. Y esta vez, para siempre.